South of the Border with Disney is a book published by Disney Enterprises in 2009 and written by JB Kaufman. It's about the trip that Walt Disney made to Sudamérica in the middle of the Second World War to make films about the country visited, Brazil, Argentina, Bolivia and Chile. Este es un libro escrito por JB Kaufman y trata del viaje que se hizo Walt Disney en la Segunda Guerra Mundial para hacer unos films. This book is the product of a documentary, apart from the films, which was made through the trip. Unfortunately, the part of Chile is the poorest for several reasons. Este libro es producto de un documental que se hizo, aparte de los films, que hablaban sobre el viaje. Desafortunadamente la parte de Chile es la más pobre, por varias razones. Santiago. September is the national holiday in Chile, and Walt Disney and his group arrive at the end of the month to the country. Here is at the farm of Mr. Ureta, dressed as a guaso, although the folk group that sang on that occasion were in the folk guasos and not the quincheros, and it appears in this book. Él llegó al fondo del señor Ureta, vestido de guaso, aunque la canción o el grupo que cantó ahí eran los cuatro guasos y no los quincheros como aparece en el libro. This photo that was syndicated was interview they did to Walt Disney on the New World Radio. When I asked about an existing recording of the radio, they told me that the interview was lost, but in this photo I suppose that one of these two people is Rafael Elizalde, since in this book he said he was an interview to Disney. Walcott, Disney, and two other appears here. En el libro aparece que fue entrevistado en la Radio Nuevo Mundo por Rafael Elizalde. Cuando pregunté en la radio, bueno, la entrevista estaba perdida y supongo que una de estas dos personas es Rafael Elizalde. Jorge Delano, a famous Chilean filmmaker and cartoonist, was Disney guy in Chile. Well, this photo does not appear in this book. Disney visited the oficina of Topase, a famous Saturday magazine of illustration. Esta foto no aparece en el libro, pero Jorge Delano, que fue un famoso caricaturista y cineasta, fue la guía de Disney en Chile. Aquí está en la oficina de Topase. The book does not mention that Disney was in the presidential palace of La Moneda. The president of Chile, Pedro Aguirre Cerda, was sick with tuberculosis. He could not receive him. A few months later, he died. Here is Walt Disney in the courtyard of the palace of the Canon Presidential. These are photos published by the newspaper El Mercurio from Santiago. No aparece indicado acá en el libro, pero Disney estuvo en el Palacio de la Moneda y estas fotos pertenecen al diario El Mercurio. Aquí está en el Patio de los Cañones. Here he mentions that Disney was named honorary president of the Alliance of Artists of Chile. Well, here is the act signed. Este fue Walt Disney nombrado como presidente honorario de la Alianza de Dibujantes de Chile en el año 41. Aquí están los principales dibujantes e ilustradores chilenos más importantes de la época. La firma de Disney, aquí está la firma Jorge Delano, Coque, Huelén, aquí está Elena Porrier, Wilkins, Elizabeth Wilkins, entre otros, Pepo también, René Ríos. Regarding the Chilean part of Greeting Frames, the Pedro plane was not the greatest taste of Chilean critics. It was not considered representative of the country and it was known by Disney. Respecto a la parte chilena del film, la parte de Pedro no fue bien recibida por los críticos chilenos. Esto Disney lo supo. This part of this book was deleted scenes. When crossing the Aconcagua, Pedro suffered an avalanche. Esta escena fue eliminada del corto y es interesante porque la muestra acá el libro, donde Pedro sufrió una avalancha en el Aconcagua. Another interesting part of the book is that Pedro's letter to Chile goes to Jorge Delano. I assumed it was for the guy of Disney in Chile, although they told me later that it could be for the son, who was called the same.
Esta carta que lleva Pedro en la película es para Jorge Delano. Supuse que era para el guía, el caricaturista, pero me indicaron que podría también haber sido para el hijo, que se llamaba igual. But the letter is sent from one Juan Carlos. But who was he? It's believed that it was Juan Carlos Alurralde, who served a Disney guide in Mendoza before he traveled to Santiago. La carta en el corto va de parte de un tal Juan Carlos, pero aquí ¿quién era? Acá me entero en el libro que podría haber sido Juan Carlos Alurralde, que sirvió de guía a Disney en Mendoza antes que Disney viajara a Santiago. Well, here a little letters about a Disney working in Chile to complement. Bueno, aquí van a aparecer unas letritas del trabajo que hicimos hace un tiempo sobre Disney en Chile para complementar.